Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Vamos a continuar con el panel del señor José Ciabaserrate, que también es uno de los clásicos del instituto. Es un experimentado economista, todos lo conocemos, tanto por su actividad como asesor, como publicando sus famosas columnas sobre mercados de capitales en el exterior y Wall Street. Así que por una cuestión de limitación en el tiempo, le paso el micrófono directamente a José Ciabaserrate. Muchas gracias, José. Gracias, Douglas. Gracias a ustedes. Vamos al grano. Empecemos diciendo algo muy importante. Démosle la razón al ministro Guzmán cuando dice que necesitamos un plan sostenible. Tiene razón. Creo que el marco quizá haya que ponerlo en un mejor contexto. Nos falta un plan sostenible, pero no en una planilla de Excel, sino en la realidad, y no nos falta para el año 2047 o en una fecha muy lejana. Nos está faltando ahora y yo creo que es muy evidente esa carencia. Les propongo el siguiente ejercicio, arrancar de bien hacia adelante y después venir hacia el presente. Todo lo que hace un gobierno desde que hemos reformado la Constitución, en sus 2 primeros años tiene un objetivo, y ese objetivo es hacer el mejor papel posible, ganar las elecciones de mitad de término, que van a ser, si la fecha no cambia, el 24 de octubre del 2021. Así que el fondo, creo que el prisma que uno tiene que tener, no debe olvidar que el 2021, octubre del 2021, es la meta de llegada de toda la gestión de gobierno. Teniendo eso en cuenta y yendo hacia el presente, yo distingo 3 fases en la Argentina económica. Una de cuarentena y aislamiento, que es la fase en la que estamos ahora. Otra que uno podría llamar la post-pandemia, debería ser también la post-refinanciación de la deuda. Y la tercera, la campaña electoral. En esta fase de cuarentena y aislamiento, si uno tiene que reflotar un mantra, es el de Álvaro Alzogaray: hay que pasar el invierno. Tenemos una economía que está en hibernación, que está muy especificada, donde el Estado fija a discreción las reglas de juego, las restricciones, la asistencia, donde la preocupación número 1 del gobierno es que la pandemia no se desborde, que no se sature el sistema de salud, que no se apilen los cadáveres y que no se destruya, como Alberto Fernández con mucha habilidad, pero inclusive el capital político que había de antes. En esta etapa estamos sufragando la navegación con un enorme déficit fiscal, la razón casi un punto del producto por mes, que está financiado con emisión, que ahora se esteriliza parcialmente, mostrando, y es un dato valioso, cierta flexibilidad del ministro. Y hay además una inflación reprimida por el cepo que ya existía antes, por ese cepo que se ha reforzado y por el efecto encierro, que uno podría llamar. Una demanda además precautoria de dinero que ha aumentado considerablemente, y las dificultades para operar sobre todo el sistema bancario con pesos. Cuando Alberto Fernández dice la cuarentena durará lo que tenga que durar, lo dice y lo cumple, lo que nos está diciendo es emitiremos lo que haya que emitir. Y yo creo que ese es el marco esquemático de la economía hoy en día, y en ese marco estalló, sorprendentemente, el tema Vicentín, que creo que es un tema importante, la decisión de expropiar Vicentín, que en principio no tiene nada que ver con la pandemia, pero que en el fondo refleja una idea política muy fuerte, porque la política en ningún momento descansa, de que es ahora o nunca, como se dice. Creo que una parte del gobierno, el kirchnerismo, por definirlo de una manera que sea clara, siente que es el momento ideal para sacar provecho de la ocasión, con la población en cuarentena, con el temor por la pandemia, y avanzar su agenda, que es una agenda que va más allá, obviamente, de lo que es meramente la salud. Hay un listado de señales que causan inquietud, no las voy a hilvanar, las voy a citar para que sepan de qué estoy hablando: la suelta de presos, el plan de Fernanda Vallejos para canjear asistencia por paquetes accionarios de compañías, esta aventura de Vicentín, la reforma judicial que está en ciernes, el ataque a los silobolsas, el shock empobrecedor que significa la pandemia en la Argentina y en todas partes, que 9 de cada 10 hogares hoy reciba algún ingreso estatal, como dijo el ministro Culfas, y una situación inevitable, que millones de personas y miles de empresas van a quedar en estado de necesidad cuando todo este capítulo termine. Y en ese estado de necesidad piensen en el abrazo y en el símbolo que es el abrazo
entre Alberto Fernández e Infran en Formosa, porque de alguna manera eso está mostrando uno de los destinos posibles de este país. Digamos, hay un sector privado que está quebrando por esta situación, se la maneje bien o se la maneje mal, el efecto es devastador, y una de las alternativas políticas en la mejor tradición o en la peor tradición argentina, según como cada uno quiera verlo, es precisamente un sistema donde el poder político finalmente a su arbitrio decide la suerte o la mala suerte de alguno. Hay disidencias también en esta etapa dentro de la coalición de gobierno, y yo pondría la experiencia Vicentín como el caso más claro. Hay una prioridad por una agenda judicial, que es obviamente una prioridad de uno de los segmentos del gobierno. Yo diría que al calor de estas pujas políticas es que se ha reabierto también la grieta y hemos tenido este fenómeno extraño en cuarentena del llamado banderazo, es decir, una parte de la población saliendo a la calle para expresar su disconformidad con barbijo frente a la situación de Vicentín, que me parece que termina de redondear la cápsula política con un mensaje muy claro. Tampoco es tan evidente que Cristina puede imponer su voluntad sin reproducir un efecto 125. Entonces, en esta etapa de cuarentena y aislamiento deberíamos resolver dos problemas. Una, la pandemia, otro, la deuda. La deuda es anterior, en realidad uno me parece que exagera los efectos de la cuarentena y le achacamos todos los males a la cuarentena, cuando en realidad estamos pasando por alto la existencia o la presencia de una enfermedad preexistente bastante complicada. En realidad la deuda argentina está en cuarentena hace ya más de un año, cuando se empezó a jugar con la idea de la refinanciación, del reperfilamiento al uruguayo, etc. Y eso ha tenido efectos muy, muy negativos que siguen hasta ahora y que pueden seguir inclusive después de cerrada esta etapa. Uno imagina que el gobierno querrá cerrar el tema. Las expectativas son de que hay voluntad, no vemos señales de una intención de ir a un default, esta vez por suerte, pero hasta que no se cierre este tema, las dudas van a ser muy grandes. Cerrado el asunto, el tema de la ley, de la deuda ley extranjera, habría que cerrar la ley argentina, moneda extranjera, habría que regularizar la curva de pesos, ahí creo que el ministro también ha avanzado habiendo arreglado el BOPOMO, mostrando también flexibilidad, seguirán las provincias, como se dije en este seminario, y tendremos más o menos ordenada la deuda en el mejor de los casos, ¿sí? El canje resulta parcial, o sea, si fracasa esta iniciativa, la cosa se va a complicar todavía un poquito más. Creo que la carencia más notoria de este periodo es la falta de un horizonte, es decir, no se vislumbra un plan sostenible, ni económico, ni mucho menos un plan amplio que incluya lo social. Estamos a las puertas de una crisis social, lo económico y lo político. Todo lo contrario, hay una notoria falta de confianza en el futuro. Y esa baja credibilidad nos está pasando una factura que es tremenda. Estamos atravesando la paradoja de una economía que está paralizada, que tiene las fronteras selladas por la pandemia, no hay turismo, no hay viajes, las remesas al exterior han disminuido, uno podría decir que la pandemia es, entre comillas, casi una fábrica de dólares, tenemos un superávit comercial récord, 12 meses para atrás, efectivo en 18.000 millones de dólares, podemos tener un superávit de 20.000, y a la par tenemos pérdida de reservas, esta situación que explicó Gabriel Ruiz de restricción cambiaria, escasez de dólares libres y una brecha tremendamente corrosiva desde el punto de vista del funcionamiento de este modelo en estos términos, pero además, y peor, en términos de las expectativas que genera. Esta brecha en estas condiciones genera una enorme expectativa de una gran devaluación al final del proceso. Vale decir que el gobierno tiene otra idea, de que esta brecha es una aberración, y el sector privado percibe, como percibió siempre, y tiene años de lidiar con estos temas, percibe que ahí está la señal más clara de algo que necesita, tarde o temprano, un ajuste en serio. Yo señalaría con una luz amarilla, visto desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del economista, este proceso de acumulación de deuda dólar link, porque también va a repercutir en el momento en que se quiera arreglar la situación cambiaria. Y es una acumulación de deuda dólar link que tiene cobertura en los mercados de futuros, provista además por el Banco Central. Dejemos esta etapa de la cual saldremos, a lo mejor para el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, a lo mejor flota, creo yo, la idea de que esto tendrá alguna solución estacional, no lo sé. La pospandemia, el periodo
que viene después es también el periodo de post-refinanciación de la deuda, y el escenario más inteligente, si uno arregla las dos cosas medianamente bien, es que deberíamos tener una estrategia activa buscando una reducción agresiva del riesgo país y una reconstrucción de esa falta de horizonte, de esa falta de confianza, que creo que es lo más dañino, que ciertamente es muy, muy anterior a la pandemia. Cuando uno ve un gráfico de riesgo país se da cuenta que el shock más negativo se produjo en agosto, conocido el resultado de las PASO, fue mucho más potente en los mercados financieros que la pandemia. La Argentina no ha participado de un boom inesperado de colocación de deuda que uno observa en todo el mundo, en todos los mercados internacionales, de calidad, de baja calidad. Inclusive en los mercados emergentes están a la vera del camino, a la buena de Dios. Países que no pueden emitir deuda soberana, que no pueden emitir deuda de gran calidad y sin embargo no han tenido problema en colocar deuda. Hemos estado fuera de eso, un arreglo razonable de la deuda permitiría, me parece, que el sector privado pueda acceder, renovar con tranquilidad sus vencimientos e inclusive si tiene proyectos en carpeta, obtener, participar de este boom. Para el sector público obviamente las cosas vendrán después, pero creo que urge en ese sentido volver a sentarse a negociar, esta vez con el fondo. Entendamos que hicimos un camino sui generis de ir primero a negociar con los acreedores privados antes de cerrar con el fondo, básicamente porque los acreedores privados no suelen exigir un ajuste estructural o una reforma para acordar. Tenemos que ir al fondo, tenemos un stand-by que tiene 12.000 millones de dólares pendientes de desembolso. Sería interesante ver si se puede rehabilitar ese stand-by. Alternativamente, o como una combinación de procesos, se podría encarar un acuerdo de facilidades extendidas. Lo que sí o sí hay que hacer es refinanciar los grandes vencimientos de capital del 2022 y 2023, que la Argentina tiene con el fondo, que son, yo creo, el principal obstáculo para poder decir con confianza que la Argentina tiene un plan sostenible para su deuda. El fondo además creó nuevas facilidades crediticias para proveer asistencia a los países con motivo de la pandemia. Lo mismo hizo el Banco Mundial y muchos otros organismos multilaterales. BID y CAF ya comprometieron, por lo menos en términos de anuncio, 4.800 millones de dólares de Argentina. O sea que creo yo que lo que la Argentina debería hacer de manera inteligente en esta etapa de post-pandemia es buena letra y sobre todo montar rápido una plataforma de recursos disponibles en torno a los 10.000 millones de dólares, de manera tal de cuando uno está viendo el desequilibrio grave que vamos a heredar, la emisión como única fuente de financiamiento, poder mostrar en una visión de portafolio que uno pueda acceder a una cantidad de dólares suficientes como para tener una salida más equilibrada y menos traumática que si todo se reduce a tratar de acomodar el desequilibrio que heredamos, más el que va a seguir ocurriendo el flujo, simplemente emitiendo instrumentos en pesos. Las tareas más difíciles hacia adelante son básicamente tareas que tienen que ver con la macroeconomía, cómo empalmar una economía reprimida con la necesidad de retomar el crecimiento y eventualmente de hacer un buen papel electoral. Tenemos un superávit comercial enorme, pero en una economía paralizada. Si queremos ganar una elección, si queremos mejorar la situación, la economía empieza a moverse, ese superávit empieza a desaparecer. Tenemos un déficit y un esfuerzo fiscal enorme que está financiado en una gran masa monetaria excedente, a diferencia de lo que puede pasar en otros países, inclusive los vecinos, que han colocado deuda a plazos relativamente largos y a tasas bajas. ¿Cuál va a ser el esquema cambiario que va a permitir enlazar una cosa con la otra? Vamos a hacer un ajuste en las cuentas públicas, vamos a ajustar el déficit que a todas vistas es insostenible, vamos a reducir los planes de emergencia o va a pasar como en el 2001, que creamos una serie de planes que tenían mucho sentido para la situación en ese momento y después se eternizaron y hasta crearon una clase especial de dirigentes piqueteros, etc. Y yo creo que la duda más grande tiene que ver con el rol que va a tener el Estado y sobre todo el sector privado después de esta tormenta. Los mecanismos genuinos de creación de riqueza que la Argentina tiene a mano dependen de sectores que no tienen tampoco una buena relación con el gobierno. El campo es el mejor ejemplo, pero también hay una ley de software que está encajonada y muchos otros sectores van a necesitar precios relativos razonables
Hay un discurso sensato del ministro Guzmán hablando de la necesidad de generar dólares por exportación, pero hay un sesgo antiexportador extraordinario mucho mayor que antes que jurara el ministro. Así que creo que la pospandemia nos va a enfrentar a una etapa de prueba y error, de múltiples planes, si uno piensa en la experiencia argentina, con fases sucesivas, quizá una etapa inicial de tratar de mantener estos precios relativos y reducir la brecha a través de mayores controles, pero no sería descabellado para nada verlo intercalar esa etapa con otra de desborde de precios, licuación de los pasivos en pesos, es decir, de esa masa monetaria excedente, ensayos de estabilización, cambios de nombre, digamos, una dinámica de reacomodar la carga que yo creo que nos va a ocupar hasta bien entrado el 2021, como mínimo hasta después de la Semana Santa del 2021. Creo que ahí va a existir una intención de montar una plataforma viable para el gobierno de cara a la fase electoral que cada vez va a ser más importante. Creo ya, y el banderazo es un ejemplo, que la inestabilidad económica y financiera va a traer también consigo inestabilidad política, y en la medida que se quiera llevar adelante una agenda al estilo de Vicentín, creo que se va a erizar la grieta y la confrontación y que vamos a tener una lucha intestina por ganar la supremacía en la calle, mucho antes de entrar en plena campaña, que es lo que mostró el banderazo. Todo esto supuestamente desemboca en una campaña electoral. Les decíamos, lo más importante para un gobierno en el fondo es definir favorablemente esa elección, y hay muchos temas en el tintero, desde la propia relación de fuerzas dentro de la alianza de gobierno, es decir, cómo se va a recalibrar la relación entre los Fernández, la oposición, que es un mosaico de diversos intereses políticos, la amalgama de la oposición va a ser también otro tema importante. No nos olvidemos que las elecciones de mitad de término suelen ser complicadas para los gobiernos en ejercicio, que el cristinismo ha tenido dificultades siempre, que en 2009 de Narváez le ganó la elección a una lista integrada por Néstor Kirchner, Scioli y Massa, que después la chance de la Cristina eternizándose en el poder se hicieron añicos con el triunfo de Massa en rebeldía súbita y sorpresiva en 2013. Es probable que la economía consiga, si el gobierno maneja bien la situación, depurar los desequilibrios más graves en la etapa anterior a la campaña electoral, a lo mejor generando un overshooting de las variables clave, inflación o el tipo de cambio. Hacer, entre comillas, una especie de plan austral que también le funcionó para una elección de este tipo a Alfonsín en el 85. Urge cambiar las expectativas sin duda para que eso se produzca. En ese sentido creo que esa etapa podría ser paradójicamente más calma que la que viene después de la cuarentena y que es la que creo que va a terminar definiendo, digamos, de una manera importante qué perfil va a tener la economía de acá al 2021. Tenemos poco tiempo, yo dejo acá, sé que dejo muchos temas en el tintero y abriría un espacio de preguntas. Muchas gracias, José. Es increíble que en tan poco tiempo hayas resumido también tu visión y tus pensamientos, tanto políticos como económicos. En un momento como este, la política económica se nutre de todos los comentarios que hiciste. Como sé que estás con poco tiempo, yo te voy a hacer una pregunta y después pasaríamos al otro panel donde seguramente discutiremos in extenso algunos de tus pensamientos. ¿Cuál es tu visión del mercado externo? Wall Street ha subido bastante, había tenido su caída con el comienzo de la pandemia, pero después recuperó, está en niveles récord y está con price earnings sorprendentes. En otras épocas todo el mundo hubiera estado ya recomendando salir, obviamente con tasas cercanas a cero, la gente espera un poco, pero si algo que nos ha enseñado la escuela y la experiencia es que nunca se baja uno en la cuesta de la ola. Entonces, un comentario muy breve sobre tu visión. Yo creo que es una pregunta muy interesante, básicamente porque ahí nos demuestra, el mundo está muy, el virus no discrimina, ataca con una ferocidad grande a todos los países. Estamos viendo Estados Unidos también, en muchos estados que representan casi el 40% del PBI, tener que dar marcha atrás y volver con la cuarentena. Hay un daño por el encierro, hay un daño que tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena, pero en esas condiciones el mundo hoy está usufructuando
una bonanza inesperada, arriesgada, en los mercados de deuda y acciones. Y eso es lo que la Argentina no tiene, ¿no? Y no tiene, y si uno hace memoria, hace 20 años que nos separamos de ahí, por la errada presunción, una idea muy loca de que en una economía gobernada por el crédito, el negocio es no pagar los créditos y no mantenerlo abierto. Así que yo creo que el mercado externo te está dando una visión que es la más favorable dentro de un espectro de cosas que pudieran suceder. Y el mercado ha apostado de una manera muy favorable desde el 23 de marzo, y el 23 de marzo es el día preciso en el que la Fed no bajó las tasas a cero, estaban abajo ya mucho antes, no que empezó a comprar cualquier cantidad de bonos del Tesoro, y cualquier cantidad no es una exageración, compró bonos del Tesoro sin límite, sino el día que dijo que iba a intervenir en el mercado de deuda corporativa. Sabe comprar no más del 3 o 4% de ese mercado de calidad de inversión y menos del 1% del que no tiene calidad de inversión, pero eso bastó para que no hubiera una corrida en la deuda, que era el escenario más lógico. Si vos pensás que se perdieron como 50 millones de puestos de trabajo, jugar por los pedidos de subsidio de desempleo, en términos brutos, es increíble que a la par no haya habido una corrida sobre las empresas que suspendieron o eliminaron a esa gente. Entonces no hubo corrida sobre esas empresas, no hubo corrida sobre las empresas de menor calidad, y no hubo corrida sobre los países emergentes, que eran los que, según le contó Sachs a Alberto Fernández, se iban a caer a razón de 40 o 50. Entonces, yo creo que estamos viendo en los mercados internacionales una visión de que finalmente el credit crunch o el impacto de las quiebras, los quebrantos, asociados a un shock real que es muchas veces más grande que el que se produjo con la crisis del Lehman, digamos. El mercado, la bolsa y los bonos, desde el 23 de marzo, cosa que es muy impresionante, compraron la receta de la Fed. Los bonos se han quedado, digamos, con mucha prudencia, y la bolsa te está reflejando un entusiasmo, casi como diciendo, podemos ignorar lo duro que está la calle hoy y miremos una recuperación que dan por cierto para el 2021. Si uno quita las 5 o 6 compañías más grandes, la bolsa transmite un mensaje un poquito más moderado, pero en la misma dirección. ¿Esto va a ser así o no? Bueno, yo creo que va a depender fundamentalmente de la virulencia que tenga el COVID-19 sobre las economías principales en una eventual segunda oleada. Si esto obliga a desmontar todo, a encerrar todo, aunque no se tomen las decisiones de cuarentena, pero si esto afecta la predisposición de gasto, los mercados están para recibir una sorpresa muy desagradable. Hay que estar convencido, sin embargo, de que la vienen hilvanando bastante bien, sobre todo porque Estados Unidos se está recuperando también antes de lo previsto. Una última pregunta, José, por sí o por no prácticamente. ¿Vos creés que se logra reestructurar la deuda con la conformidad de los bonistas principales o no? Esto es un ejercicio que se contesta por sí o no. ¿Conseguís las mayorías que te piden las cláusulas de acción colectiva? Lo hiciste bien. ¿No las conseguiste? No lo hiciste bien. Si pensás que es un éxito, como pensaste en el 2005-2010, ahí la arruinamos. Si lo vas a poder armar a través de reasignación, de algún aprovechamiento de la letra del contrato, y eso lo terminás de cumplimentar en los 2 o 3 meses siguientes, no creo que sea un problema muy grande. Pero es un error muy serio, y yo creo que se subestima y debería estar bajo análisis hoy esta decisión de poner a la deuda al borde del default, que se planteó cuando se empezó a juguetear con la idea de la refinanciación, del reperfilamiento a la uruguaya, porque eso ha causado un daño tremendo. Solo sirvió para ganar una elección, eso es verdad. Pero nos empezó a erosionar, y la verdad nadie podía saber que iba a haber una pandemia, pero estar en esa circunstancia, en esta discusión, y que viniera la pandemia ha sido terrible. Todos los países vecinos nuestros, salvo Venezuela, han podido lidiar con la enfermedad teniendo los mercados abiertos, sin tener cepo y pudiendo, desde Paraguay, Perú, el que vos quieras, hasta Brasil, acudir al mercado internacional para financiar en el corto plazo esta situación. Así que yo espero que sí, pero hasta no verlo firmado, me cuesta creerlo. Bueno, José, muchísimas gracias. Desde ya, felicitaciones por una excelente presentación.
es tan larga y tan omnicomprensiva que trataremos que se vea y la gente pueda tener acceso a través de el IAEF. Así que ya damos paso a el panel de cierre. Para no hacer default con los alumnos que tengo esperando.